En esta película que usted hizo, ¿se incluye algo del halo paranormal que rodeó la historia en la vida real? Definitivamente hay mucho de ello en esta película. Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, donde estén, quienes estén detrás de pantalla. En este momento ven al maestro Gustavo Nieto Roa, un cineasta muy reconocido en Colombia que nos está acompañando hoy porque nos va a contar algo bastante interesante y creo que muchas personas han estado esperando esta noticia desde hace muy poquito, hace 6 meses prácticamente, cuando ocurrió un accidente que se conoció en todo el mundo, en donde una avioneta se estrelló en la selva amazónica colombiana y de esta resultó el fallecimiento del piloto, la madre de 4 niños y los 4 niños que estaban en ese, en ese aeroplano o ese avión sobrevivieron. Durante 40 días estuvieron en una selva inhóspita y al final pues ya están, creo yo, con sus familias y bueno, ese caso es bastante largo, pero bueno, el motivo de tener al maestro Gustavo Nieto en este momento, que nos acompaña desde Brasil, es que él es el primero que va a plasmar esta historia en las pantallas, en la pantalla grande, en el cine. Entonces, con las buenas tardes, maestro, ¿cómo está primero que todo? Steven, un placer estar aquí contigo en tu programa y bueno, muy contento de poder compartir contigo y con todos tus seguidores lo que ha sido la experiencia de sacar adelante esta película, 40 días perdidos en la selva. Esa película, o sea, es que es algo muy, bueno, puede sonar increíble, pero es que hace nada pasó la historia real y ahí me gustaría preguntarle desde cuándo surgió la idea de hacer la película a partir de ver, pues, la noticia. Bueno, realmente la película se inició el día en que se perdieron los niños, porque escuché las noticias de que se había caído una avioneta en la mitad de la selva amazónica y que la avioneta llevaba a 4 niños, su mamá, el piloto. Y, uh, y yo me quedé intrigado de qué habría pasado con ese accidente, si habrían muerto todos o si alguno de ellos se hubiera salvado. Y en la mitad del Amazonas, un sitio muy difícil de llegar, porque, bueno, la selva amazónica es muy tupida, está muy llena de vegetación, de maleza, y no es fácil transitar por ella. Entonces, me quedé pensando que fuera el resultado que fuera, ahí habría ya la historia de una película basada en un caso real, como era la caída de la avioneta, el accidente de la misma, y ya desde ese momento comencé a pensar en cómo desarrollar la historia. De acuerdo. Y pues usted bien sabe, somos amigos personales y en el canal que yo manejo y donde se tira la entrevista siempre hablamos como un poquito más allá de lo que no sabemos, de misterio, de cosas paranormales y demás. Saliéndome un poquito del esquema de las entrevistas de los medios tradicionales, en esta película que usted hizo, ¿se incluye algo del halo paranormal que rodeó la historia en la vida real? Oye, me alegra que me hagas esa pregunta porque definitivamente hay mucho de ello en esta película. Eh, el solo hecho de que 4 niños, el mayor de 11 años y el menor de menos de un año, como 11 meses, se hayan salvado, hayan quedado ilesos. Ilesos es que no tuvieran ni un rasguño, ¿no? Mientras que la mamá y el piloto murieron, pues da para
para pensar mucho, para hacerse uno muchas preguntas. ¿Cómo es que se hayan salvado estos niños? ¿Qué hizo que se salvaran? ¿En qué, quién hizo el milagro, ¿no? Por decir así. Y esa es una pregunta que nos hacemos a través de la película. ¿Por qué estos niños se salvaron? ¿No? Hay un dicho que dice que no hay casualidades en este mundo, sino que todo tiene una causa y un efecto. Y la salvada de los niños es un efecto. Luego tuvo una causa. ¿Cuál fue la causa? Y esa es la pregunta que nos hacemos en la película. Vale. Ahora yéndonos al tema mundial, porque es que esto fue noticia en la China y en la Conchinchina, como decimos todos. ¿Cómo se siente usted al ser el primero en lograr llevar esta historia a la pantalla grande y que muchas personas, productoras, empresas y demás están detrás de la historia que pasó? Sí, pues de hecho, en este momento hay más de 4 grandes empresas internacionales interesadas en hacer la historia. Una de ellas me contactó y me dijo si yo trabajaba para ellos, ayudándoles a hacer la película en Colombia, no una película, una serie de televisión. Y yo me sentí muy halagado que me estuvieran invitando, pero yo tenía primero que terminar mi película antes que ponerme a trabajar para otros. Y lo que me sorprendió es que esta es una empresa británica muy reconocida internacionalmente. Y asimismo, ustedes recordarán que el presidente Petro anunció, como dicen, con bombos y platillos, que la presidencia a través de RTBC Play iba a hacer un documental sobre el mismo tema. Y por otro lado, otra gente también se ha manifestado de que quiere hacer esta serie, esta película sobre exactamente el mismo tema. Entonces, para mí, pues me siento muy contento de haber sido el primero y yo le atribuyo ese, digamos, esa buena suerte de que cuando escuché la noticia por primera vez, yo sentí algo, yo podría decir que sentí una voz que me dijo, mire, Gustavo, ahí hay una historia para una gran película, comience a trabajar. Entonces, eh, inmediatamente me fui, bueno, primero reuní a mi productora, Laura Fernández, a la guionista que siempre me hace la investigación y me ayuda con los guiones, y Dania Velázquez, y les propuse y les dije, vámonos al Amazonas, vámonos al Caquetá, vámonos a investigar nosotros con la ilusión, imagínate, la ilusión de que íbamos nosotros a encontrar la avioneta, ¿no? A veces, por más que uno tenga años, uno a veces también se la pasa de ingenuo. Y claro, llegamos allá, primero fuimos a Leticia, luego ahí nadie sabía nada, no nos dijeron nada. Luego fuimos a San José del Guaviare, nadie sabía nada, la verdad, solo lo que las noticias habían dicho. Y, y nos dijeron, miren, pónganse en contacto con el comando del ejército. Hay un batallón aquí en San José del Guaviare. Y, y me acerqué a ellos y me dijeron, no, no, toda esta información es reservada, no podemos dar ninguna información porque nosotros también estamos viendo a ver qué fue lo que pasó, cómo podemos colaborar y ayudar. Así que desde un comienzo yo ya estaba metido ahí tratando de averiguar qué había pasado, eh, y muy atento realmente a las noticias, porque si hay algo que yo admiro en Colombia son
periodistas que son muy sagaces, son muy competentes y fue gracias a ellos que poco a poco fui descubriendo qué estaba pasando con la avioneta. Y lo primero que supe fue que cuando encontraron la avioneta, no vieron a los niños. Entonces la pregunta era, ¿qué se hicieron los niños? ¿No? Eh, sería que ellos quedaron por ahí rezagados, que se fueron tirando desde la avioneta uno por uno, o la mamá los tiró con la idea de salvarlos, quién sabe, ¿no? Uno se imagina muchas cosas. Sí. Y entonces el proyecto quedó aún más interesante porque ahora había que descubrir qué pasó con los 4 niños que no aparecían por ningún lado. Bueno, y mientras llegamos al punto en donde empezaron a desarrollar la historia y pronto si se puede decir exactamente dónde fue, usted nos, pues personalmente, el maestro nos contaba cómo iba su proceso. Los actores son indígenas. ¿Cómo fue grabar con ellos? Ya que eso no es como que venga, grabemos y hacemos esto, sino que a veces hay que pedir permisos y demás. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, originalmente, mi idea original cuando nos fuimos allá a, a buscar el sitio donde había caído la avioneta, imagínate, la selva tiene miles de kilómetros cuadrados y nosotros, yo digo nosotros, mi guionista, mi productora, como niños ingenuos, ¿no? Pensábamos que íbamos ahí, íbamos a caminar un rato a ir por el río y íbamos a encontrar la avioneta, ¿no? Bueno, pero eh, cuando nos dimos cuenta que no podíamos hacer la, un documental basado en los hechos reales, como fotografiar, filmar la avioneta caída, como ver la, los grupos de búsqueda en acción, como encontrar al ejército también allá en acción. Cuando nos dimos cuenta que no nos dejaban, no teníamos acceso a eso, porque lo cubrieron muy bien. Eh, bueno, decidimos que teníamos que inventarnos una historia inspirada en las noticias. Y lo primero que necesitábamos era 4 niños que pudieran ser los protagonistas y actuar en la película. Y nos fuimos a las comunidades indígenas de donde partió la avioneta y la comunidad real de donde salieron los niños también estaba hermética, nada de información, no nos querían decir nada, etcétera, porque como que ya les habían dicho, mire, ustedes no pueden hablar, no pueden decir nada. Entonces tuvimos que ir a otras comunidades en el Amazonas. Es que allá en el Amazonas, dentro y alrededor de la selva amazónica, eh, vive mucha gente, comunidades indígenas, pero cientos de comunidades en condiciones muy precarias, en condiciones muy, muy primitivas, como si no conocieran lo que es la civilización. Y, uh, y allá dentro de esas comunidades, finalmente, después de entrevistar a muchos niños y niñas, encontramos 4 niños que, bueno, que estaban dispuestos, muy, muy pilas, muy despiertos, y les propusimos a los padres si nos colaboraban, y los padres nos dijeron, sí, claro, nos dieron los permisos y comenzamos a trabajar con ellos. Listo. Puntualmente el sitio donde grabamos en decía que fue en Caquetá. Bueno, el sitio donde grabamos exactamente queda a por el río Guayabero, ¿no? Que es un gran río inmenso. Eh, Tuvimos que desplazarnos como unas 2 horas eh, río abajo para encontrar la locación donde hicimos la película. Bueno,
Esta película es ficcionada, como dice el maestro, pero los escenarios y demás, eso no es ficcionado, es entrar a la selva, es meterse realmente a las situaciones que vivieron, pues, digámoslo, estos niños. Ya estando allá adentro, la selva colombiana, y por hablar, pues, netamente de nuestro país, es muy famosa porque tiene muchísimas historias de todo tipo y muy común entre los militares que cuenten que les pasan cosas dentro de ellas. Mientras ustedes rodaban la película, ¿tienen alguna anécdota o algo que les haya pasado? Como le pasó, por ejemplo, a un periodista de Caracol mientras cubría la noticia real, estando por allá, escuchando algunas cosas en medio del campamento del ejército. No, pues sí, claro. Bueno, lo primero es que en la zona donde estuvimos, en una época, digamos, hace 20 años para atrás, fue uno de los principales centros donde se cultivaba la coca y donde se cosechaba, donde se procesaba y de donde se sacaba para distribuirla en el mundo entero. Y la gente con la que me encontré me decía que hace 20 años y más, eso allá, la cantidad de gente que había era impresionante, las avionetas que llegaban, la cantidad de dólares que se movían en costales, ¿no? No, toda una historia de la época del narcotráfico impresionante. Y, y la mayoría, si no toda la gente que yo me encontré, que todavía queda, ahí queda, ¿no? No es que ahora hay muy poquita gente, pero se quedó. Casi todos me confesaron que en un tiempo, hace 20, 30 años, ellos fueron cultivadores de coca y fueron traficantes. Bueno, traficantes en el sentido de que ellos la cultivaban, ayudaban a procesarla y la vendían, ¿no? Y que ahora, desde hace ya unos años, que el gobierno eh, comenzó a ponerle orden a esa región, pues ellos decidieron más bien abandonar la coca y dedicarse a otras actividades como cultivos lícitos y también a promover esa zona turísticamente. Y entonces crearon una cooperativa y, y hoy en día están organizados para promover la zona como algo turístico que definitivamente vale la pena ir porque es algo maravilloso por la misma selva en sí que está ahí intacta, ¿no? Porque allá también hay unas rocas que tienen pinturas rupestres, pinturas de civilizaciones que habitaron esa zona hace más de 8.000 años y que todavía se conservan intactas, ¿no? Eh, entonces, pues fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita y algo que todavía se da, es que hay mucha gente que aún guarda el dinero, los dólares, el producido bueno, de sus actividades, eh, escondiéndola dentro de la selva, lo que llaman caletas. Entonces hacen huecos en la selva y esconden ahí el dinero. No, no la llevan a los bancos, la esconden ahí, ¿no? Y entonces tienen que tener unas coordinadas muy exactas para no perderse y, No, uh, y tienen guardas uniformados y todo como paramilitares que son los que cuidan esa región. listo, maestro, ya como pasando un poquito a la parte técnica, y usted me corregirá si de pronto lo que estoy diciendo es errado. Toda la película fue grabada con celulares. Bueno, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que sí utilizamos celulares para muchas escenas que eran imposibles de poderla hacer cómodamente con otros equipos
que normalmente se utiliza en el cine. El problema de los equipos es que por más que sea una cámara de fotografía con un lente, un telefoto, no, requiere de toda una parafernalia para poderla realmente aprovechar y utilizar. Pero como la selva es tan tupida, era muy difícil caminar por entre la selva con, con esos equipos. Y quisimos probar celulares de última tecnología y la verdad quedamos sorprendidos porque no se ve la diferencia entre una y otra cámara. Excelente. Yo quedé súper sorprendido y admirado del avance de la tecnología en este sentido. Muy bien. ¿Y cuál fue el tiempo desde que empezaron, digamos, técnicamente ya el rodaje hasta que finalizó? ¿Cuánto se demoraron haciendo la película? En todo el proceso llevamos prácticamente desde mayo haciéndola, es que todavía no la hemos terminado. La película ya está casi terminada, está casi lista. La vamos a tener eh, ya terminada y lista para exhibirla en salas de cine el próximo 7 de marzo del 2024. O sea que todavía tenemos 2 meses, enero, febrero, para darle los últimos toques que tienen que ver con el sonido, básicamente. Esta es la primera película colombiana, la primera que va a salir con sonido 360 grados, que se llama Dolby Atmos, que es el calificativo técnico. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en que la gente se siente en la mitad de un sonido por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Y en Colombia, que tiene aproximadamente 1.400 salas de cine, de todas las 1.400 salas de cine, solamente hay 80 que tienen esta tecnología, que están distribuidas en las capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Pero las otras salas tienen un sonido que se llama sonido eh, estéreo eh, 5.1 y también van a tener un sonido excelente. O sea que esta película, desde el punto de vista técnico, es de avanzada. Es la primera que se hace con la máxima tecnología, tanto a nivel fotográfico como a nivel de audio. No, maestro, ya como para ir finalizando, para los que de pronto no sepan, maestro es responsable de la mayoría de películas que usted ve en toda Latinoamérica y en América, literalmente, cuando están dobladas al español, portugués, y bueno, creo que el maestro también trabaja con otros idiomas, porque tiene una Sí, empresa que se dedica a eso. Steven, es que te complemento lo que dices. Ajá. Eh, yo fundé hace ya casi 40 años los primeros estudios de doblaje de películas en Sudamérica. Ya existían estudios de doblaje en México, pero desde México para abajo no había. Y yo fui el primero en fundar un estudio de doblaje en Colombia. Doblaje quiere decir que traducimos las películas de su idioma original al español. Y la gente cuando las va a ver cree que las hicieron originalmente en español, pero no. Están hechas en inglés o en francés o en chino o en japonés. Y nosotros les colocamos el español como si hubieran sido hechas originalmente en el idioma español. Y también lo hacemos al inglés en Miami, lo hacemos al portugués en Brasil, y eso le da trabajo a mucha gente. Yo creo que ahora en este momento más de 1.500 familias dependen del doblaje que hacemos en América Latina, en Sudamérica. Y esta película puntual de la que estamos hablando, pues va a ser doblada, por lo menos aquí al ladito en Brasil y en inglés, me Pues, imagino. mira, los niños con los que trabajamos en su comunidad indígena tienen su propio idioma y ellos no hablan español.
Entonces, todo lo que se habló dentro de la película está en el idioma de ellos. Y queremos conservar el idioma para darle esa naturalidad. Entonces, vamos a colocar subtítulos en español y en otros idiomas, en otras también como para hacerle un tributo a ese idioma que habla gente nuestra de nuestro país, pero que no conoce el español. Es una contradicción, ¿no? Sí. Y también tiene una narración, y la narración sí la vamos a hacer en el idioma donde se exhiba la película, Ah, en español o en portugués o en inglés. de acuerdo. Maestro, y la última pregunta es, siempre y cuando usted pueda y la quiera contar. Ya no va en cuanto a la película que estamos hablando en este momento, sino que personalmente, él nos ha contado a un grupo que tenemos que hay unos proyectos más adelante que también tienen que ver con, o tienen un halo de misterio bastante interesante. Para las personas que ven esta película y que quieran seguir su hilo de trabajo más adelante, no sé si nos puede contar qué viene más adelante en cuanto a producciones. Son bastante interesantes, cosas que mucha gente conoce. Claro, claro, Steven, es que eso tiene que ver con un proyecto de vida. Eh, yo he hecho películas de muchos géneros, películas de aventuras, musicales, películas de amor, románticas, dramas, eróticas, pero llegué a un punto en mi vida en que me digo, miren, el cine es un medio de comunicación muy, muy poderoso y yo creo que debemos aprovecharlo constructivamente. Y por eso la decisión como proyecto de vida de ahora en adelante es hacer películas que promuevan personajes reales que han demostrado en sus vidas que sí es posible transformar el mundo, crear un mundo mejor, llevarle paz a la gente y sobre todo lograr objetivos personales, como por ejemplo, eh, vamos a hacer una película basada en la historia de un escalador de montañas que quería llegar a la cima del Everest. El Everest es la montaña más alta del mundo, que está permanentemente llena de hielo a temperaturas bajo cero muy grandes. Y él comenzó a entrenar para demostrar a sí mismo y a otros que sí era capaz, como colombiano, como ciudadano nuestro, de llegar a la cima del Everest, que muy pocas personas en el mundo lo han logrado. Pero cuando estaba entrenando en el Nevado del Ruiz, en Colombia, hubo una avalancha de hielo, de nieve, y él quedó enterrado y en el proceso de salir de ahí y todo, perdió una pierna. Le tuvieron que amputar luego una pierna. Y todo el mundo le decía, no, Nelson, se llama Nelson Cardona, no, Nelson, usted ya, su objetivo de subir al Everest sin una pierna, pues es imposible, no lo puede hacer. Y él dijo, pues voy a probar. Y lo probó y subió por sí solo al Everest con una pierna artificial. No, entonces, esa es una película que para mí vale mucho porque le demuestra a la gente que sí se puede lograr lo imposible en esta vida. Maestro, muchísimas gracias. Pues eso sería este caso puntual de la película de los niños que se perdieron hace unos meses en la selva y que ya estamos pronto a ver en pantalla grande. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha prestado para poder conocer un poquito más sobre esta historia y pues cualquier cosa, novedad que esté pendiente, pues como siempre estamos en contacto, aquí en Nicolás también la estaré contando. Y pues lo dejo para que le haga la invitación a todas las personas a que se dirijan a las salas de cine en el momento en que se estrene lo que acaban de ver. Bueno, Steven,
Primero, gracias porque me siento muy honrado, muy privilegiado de ser tu invitado en este programa Enigma que me parece excelente, me encantan los temas que tratas. Y aprovecho también para invitar a a toda la gente que nos está viendo para ir el 7 de marzo, a ver la película 40 días perdidos en la selva, que se estará exhibiendo en salas de cine. Una película que los llevará a, al corazón de la selva amazónica, les permitirá conocerla a fondo y también vivir las experiencias de 4 niños inocentes, indefensos, que logran sobrevivir en medio de esa naturaleza extraordinaria, impactante, impresionante. Están todos muy invitados. 40 días perdidos en la selva.